Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 20 específicamente. Aquí nosotros nos encontramos ante el contexto histórico, le decimos siempre. La macroestructura de este libro es muy interesante. Aquí es cuando el rey Agripa y Festo le están haciendo preguntas a Pablo, o mejor dicho, primero Festo introduce la situación de Pablo, que primero fue juzgado ya por Félix, pero Félix no había tomado ninguna determinación. Cuando llega el nuevo procurador, es decir, Festo, cuando llega como procurador, como gobernador a Cesarea Marítima, lo primero que hace es encarcelar, dice, a Pablo para ponerse bien con los judíos. Para congraciarse con los judíos dejó a Pablo en la cárcel. Bueno, después continúa, como ya sabemos, toda esta situación de volver a reabrir la causa de Pablo en Cesarea Marítima. Cuando Festo va a Jerusalén, los judíos, las autoridades le piden un favor a Festo, que sea juzgado Pablo, y ellos quieren juzgarlo en Jerusalén. Festo no se lo permite y le dice, oye, pon ahí Tereina, Cesarea Marítima, la ella pusieron alguna acusación, porque se nota que Festo era bastante diplomático, ya eso yo pensé. Entonces él no quiere tampoco ponerse mal con las autoridades judías, y entonces como que reabre la causa. Entonces Peyupaitebe a presentar la vena de acusación contra Pablo. Al día siguiente que él llega de Jerusalén a el lugar donde tiene su gobernación, es decir, en Cesarea Marítima, al día siguiente nos cuenta que él ya se sienta en el tribunal con su consejo y comienza a mirar un poco. Después de pasar no más de 8 o 10 días, entre ellos bajó a Cesarea. Al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. En cuanto llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. No perderle tiempo, apenas les abre la posibilidad. Así que se reabre el caso de Pablo, que de cierta manera Félix medio había cerrado, pero no motivó. Ya se ve medio preso Sambucuña, tendés, no le hizo tanto caso a los judíos, pero estos insisten. Y como Festo es un poquitito más diplomático y quiere congraciarse con los judíos, lo vuelve a traer y le hace las preguntas. Es aquí donde Pablo dice, responde ante esta pregunta, quiere subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas
estas acusaciones? Pablo respondió: estoy ante el tribunal del César y es donde debo ser juzgado. Ahí está, queridos amigos. Interesante, ¿verdad? Pablo, como ciudadano romano, impone su ciudadanía y le dice: no, a ver. Y después dice: si yo soy un malhechor, y bueno, no tengo miedo hasta de morir por eso, dice. Pero al final, nadie puede entregarme a ellos, por lo tanto yo apelo al César, dice. Yo no sé si fue una equivocación aquí de Pablo, porque Pablo también, recuerden que hubo en Bareteina Pablo, o sea, seguramente que cuando le tocaban estas cosas de mucha injusticia, porque esta es una gran injusticia que le están haciendo, entonces él reacciona, pero con fuerza. Añadigo con ambas hoy en muchos de sus libros, es decir, en muchas de sus cartas que él escribe, que responde a las comunidades. Muchas veces habla, ¿verdad?, en una teología pero espectacular, haciendo la unión y la reflexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que se ha cumplido en la persona de Jesús. Muy bien, ahí ponamente. Pero también en los momentos así tan concretos de la vida cotidiana que le preguntan a Pablo cómo tiene que ser el cristiano, cómo se tiene que comportar. UPB, indio ya es le sale de adentro, ¿verdad? Y lo dice con mucha fuerza y con mucho énfasis. Para poder también comprender después estos escritos y sobre todo comprender lo que Pablo está queriendo transmitir y que recibió, como él dice, de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Tú eres grande y hermoso, con tu brazo poderoso mataste al monstruo, por eso me postro ante tu rostro. Mi salvador, libertador y sanador, me ha dado gran favor y más amor, haciendo música para el mero mero, comunión con Estación Cero. Un reggaetón pa' Dios, un poquito guero, pero este género está pegando, usémoslo pa' Dios pa' alabarlo. Con tu mano arriba, si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Repita, con tu mano arriba, si Jesús ha cambiado tu vida, alaba y grita, clama y grita, Jesús yo te amo. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Yo sé que si estás conmigo no puedo temer, porque tú me levantas. Fuiste tú quien me enamoró, el que mi vida entera cambió. Fuiste tú quien llenó mi alma de gozo, y por ti late mi corazón. Late mi corazón.
late mi corazón. Oh, late mi corazón. Tu mano arriba. Late mi corazón. Jesús, Jesús, yo te amo. late mi corazón. Tu mano arriba. Late mi corazón. Tu mano arriba. Jesús, yo te amo. Que Dios te bendiga. Hey yo, it's Communion, Estación Cero. Here we go. Unidos por el amor de Jesús y el prójimo. Participa de nuestra rifa anual Ñande Yarañe y llévate increíbles premios. Primer premio 10 millones de guaraníes. Segundo premio 5 millones de guaraníes. Tercer premio 2.500.000 guaraníes. Y muchos premios más esperando por ti. Sortea el 13 de febrero del 2025. Con tu apoyo, ayudamos a difundir la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, llevando esperanza y amor a más corazones. Adquiere tu número al 0981 505 036. Gracias por ser parte de esta misión. Participa y juntos sigamos compartiendo fe y bendiciones. No te quedes fuera. Tú puedes ser uno de los ganadores.
pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 21, en que nos dice directamente: pero como Pablo interpuso una apelación para que su caso se reservara a la decisión del Augusto, ordené que lo custodiaran hasta enviárselo al César. Hasta enviárselo al César. Bueno, entonces miremos aquí lo que va sucediendo, ¿verdad? El relato nos cuenta que Pablo está siendo juzgado, Festo le está comentando al rey Agripa, y ahora nos muestra también la confianza que Pablo tenía en el plan de Dios. Confianza total en el plan de Dios. Prefiero ir al César, prefiero ir ante Augusto, y tengo disposición de enfrentar cualquier circunstancia para cumplir con el llamado del Señor. Por eso él dice: yo apelo al César al final. Ninguna injusticia yo he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. En su apelación él ya lo había dicho, ante Félix lo habíamos escuchado mucho mejor. También aquí cuando Festo le presenta al rey Agripa, también él dice la misma cosa. Los acusadores se presentaron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo pensaba. O sea que lo veo, absolutamente lo veo aquí, a él sin culpa alguna, ¿verdad? Porque lo que ellos están presentando como acusación no es para matarlo, no es para matarlo absolutamente. Quiere decir que aquí hay otros problemas, que es más bien problema de su religión. Solo tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión. O sea que Porcio Festo, Félix ya se había dado cuenta. Incluso Félix después lo llama para escucharlo un poco. Medio talento movido en la yeshveina, pero después cuando decía, es interesante, ¿verdad? Porque Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo. Pablo tampoco se va a ir ahí con medias tintas a ponerse bien con Félix, con el procurador, oye, salva. Él dice luego: mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo: otro día te voy a escuchar. Tejonte Pablo, o le tereima, ya hay cuama, va a bandera de la ella, pues ahí se convertirse en cena y medio. En síntesis, eso es lo que nos da a entender cuando Félix le escucha a Pablo, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo también aquí entiende, está abierto, está disponible a enfrentar cualquier circunstancia para cumplir con el llamado de Dios. Ahora, en este versículo que nosotros encontramos aquí, se mira este trasfondo histórico y al mismo tiempo recordemos que todo escrito bíblico tiene un trasfondo también teológico. Solo cuestión histórica, ¿verdad? Y lo tomamos en una forma literal. Ese es el gran problema
que después de Lutero, es decir, con el protestantismo, se impuso un poco en muchas partes y por eso es que confunden a la gente, ¿verdad? Se confunde mucho. Y la gente por eso es que miran este libro como un libro mágico, como un libro que ya está todo escrito, ya está escrito, que ahora caigo y cota y coma, gato, etc. No. Esto es para todos los tiempos, porque entendiendo el contexto histórico, uno entiende también la situación de las actitudes con las que los personajes bíblicos actúan. Y son las actitudes en realidad las que nosotros tenemos que estudiar, conocer, saber, y eso lo vamos a aplicar, porque hoy el contexto histórico nuestro es totalmente diferente de lo que sucedió aquí, ¿verdad? Cómo se manejaba la sociedad. Pero las actitudes no, queridos amigos. Las actitudes del hombre son siempre de el tiempo presente. Nosotros somos el Porcio Festo, nosotros somos hoy el rey Agripa, nosotros hoy somos esta Berenice, nosotros hoy somos el sacerdote, sumo sacerdote Ananías, nosotros somos el Sanedrín, nosotros somos quienes juzgamos o no juzgamos a las personas, ¿entiendes? Entonces, pea con la ñande poesía a través de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia tiene validez desde que se escribe, desde el inicio de esa reflexión teológica. Y servirá también para miles y miles de años después de nosotros. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Carta de Pablo a los Romanos. Es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4.
Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confíen en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada.
Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Han pasado 10 años desde que Francisco decidió reformar los procesos para declarar la nulidad matrimonial, con el objetivo de hacerlos más rápidos y accesibles. Este fue el tema central del encuentro del Papa con los miembros del Tribunal de la Rota Romana, cuando se cumple el 10º aniversario desde que se publicasen los cambios en 2015. Ha guidato la riforma e deve guidare la sua applicazione la preoccupazione della salvezza delle anime. Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale. Además, el Papa quiso con esta reforma que el obispo diocesano adquiriera más protagonismo. Por eso pidió incluirlo en la actividad de los tribunales en la pastoral diocesana. El objetivo fue que los fieles tuvieran conocimiento de la situación de sus procesos. Non si esauriscono nell'ambito. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 22. Y es aquí donde el mismo rey Agripa II, recordemos que está con Berenice, está de visita en Cesarea Marítima, se encuentra aquí con Porcio Festo. Después de narrarle todo, por la pinta le llama la atención, ¿verdad?, a Agripa, al rey Agripa, y seguramente que a Berenice también, o los que estaban allí, ¿verdad? Porque aquí hay también mucha síntesis, ¿verdad? O sea, no te narra todos los detalles, sino que los elementos esenciales teológicos que Lucas nos quiere transmitir para hacernos entender el proceso de conversión del hombre también, y el proceso que la humanidad está haciendo y se deja interpelar, porque aquí Agripa lo que dice con este versículo 22, entonces Agripa le dijo a Festo, me gustaría, primera cosita lo que utiliza, me gustaría, le llama la atención el evangelio, la propuesta de resurrección, propuesta de cambio, propuesta de conversión, entonces quiere decir, como y le está tocando y está diciendo, bueno, ¿verdad? Entonces, aquí me gustaría escuchar a ese hombre. Y Festo también se alegra, se pone contento seguramente porque el rey Agripa II le quiere escuchar y entonces con eso le está diciendo, y a ver qué podemos hacer. Porque Festo está preocupado. ¿Qué voy a escribir? Decía, ¿qué le voy a escribir al emperador? Él está apelando al César y le tengo que mandar al César por el derecho romano. Le tengo que mandar, ha apelado al César. Por lo tanto, le voy a mandar. Pero ¿qué le voy a escribir y qué le voy a decir? Porque si yo leí aquí, me va a decir, pero no te das cuenta, amigo, inútil que andás, Festo. Yo te puse ahí para que vos soluciones los problemas de yo hice el problema con Ave, se a solucionarla. De Yesaguaibio, ciertas cuestiones acerca de su propia religión y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo.
pero están todos locos ustedes, parece que vamos no, un está vivo. Ay, vamos a ver, estamos inventando, ¿verdad? Pero me hace pensar cuál sería reacción mía o reacción tuya, seguramente, ¿verdad? De la jefe, de la patrona de Moina, bebé, de gerente, o decir, las cosas. Ahí va a ver, o de decir, pero ¿para qué te contrato? ¿Para qué vos estás ahí? Entonces, es interesante, ¿verdad? Hacer un poco de estas maquinaciones, pensar un poco, la imaginación es linda, ya me intuí ahí, ya reflexiona en mí, y por eso, aquí Festo parece que se pone contento. Cuando Agripa le dice, me gustaría escuchar a ese hombre, Festo responde, mañana lo oirá, enseguida mañana lo oirá, oíma, listo, oíma, socio. Con allá que viene pijaré, voy a conversar, voy a ir a mongueta. Entonces, bueno, mañana mismo, amigo mío, Rey Agripa, con honores en puta, lleva a Guruta, a ver, reyendo mis aguayas, a mí, epa, herende, uveare. Entonces, queridos amigos, este versículo, podemos notar la importancia que daban en la antigüedad las palabras de aquellos que predicaban en nombre de Dios. Porque Pablo ya se vuelve un hombre peligroso. Le estaban luego casi como condenando, o los judíos por lo menos le quieren condenar como sedición o sedicioso, soliviantar al pueblo. Dice, como puambao llevamos a tener revolución, dale pueblo, peña armado, que cada uno verula vende, que se vende machete o lo que sea, llamamos se va con a romano fuera. Eso es sedición, llamar a una revolución. Y así es como los judíos le están queriendo presentar a Pablo. Lo mismo como le habían presentado a Jesús de Nazaret ante Pilato. Este es un sedicioso. Si tú no lo condenas, quiere decir que tú no eres amigo del César, porque aquel que deja a un sedicioso, Jesús de Nazaret, ponerse contra el César, quiere decir que no es amigo del César. Apoyamos de Pilato, se lava la mano y dice, yo soy inocente de esta sangre, pero hace senda y potáis problema, anda y potáis el César, se mose de mi lugar. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más. Yande Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Conoces mis defectos, me sabes de memoria, caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría.
mis manos, conoces mi cansancio y sabes cada día lo que hoy tengo que entregarte lo que no me animo, y eso que me duele hoy te lo entrego a ti, porque tú eres mi rey, mi salvador. Tú conoces lo que es mejor. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo te lo doy. Todo te lo entrego, todo te lo doy, todo mi camino, todo lo que pasó. Vengo a entregarte todo mi dolor, todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo entrego a ti, Señor. Todo te lo doy, todo te lo doy a ti, mi Señor. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba, y siempre comía unas palabras, y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo
y cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente. Mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al
Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, versículo 23. Al día siguiente vinieron Agripa, Berenice y entraron en la sala de audiencias con gran alarde, junto con los tribunos y las personas importantes de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Entonces, esta reunión, queridos amigos, que se describe aquí en este capítulo 25, versículo 23, ciertamente tiene sus enseñanzas, como siempre. O sea, ¿qué quiere decir aquí que el rey Agripa, que Berenice, Festo que le presenta, que le habló anteriormente, tiene ciertamente una enseñanza? Y podemos decir que cualquiera de las personas, y Pablo insiste mucho, porque él es de la escuela de Gamaliel, Gamaliel es de la escuela de Shammai. La escuela de Shammai siempre decía la universalidad de Dios, que quiere cumplir su plan de salvación, pero para la humanidad, para todos los hombres. Por eso es que Pablo siempre predica para los gentiles, dice. En un momento en que ellos cortan relación, incluso, miren que hay tensiones muy fuertes con la primera comunidad cristiana de los apóstoles. Pablo se da cuenta que muchos de los apóstoles, los secuaces, los seguidores en la secuela del Señor, medio oñembotíco ahí, son un poco más de la escuela de Gilel. Gilel, ciertamente, que tiene una teología maravillosa dentro del Antiguo Testamento, pero te habla más bien de lo que ellos le llaman la familia, ¿verdad? Del judaísmo como tal. Somos el pueblo elegido, ñandecpete, ¿verdad? O mejor dicho, vamos a decirlo, el oré, porque en guaraní queda mejor el oré, oreminte, da ahí el ñandé. Porque el ñandé tendría que ser, o es, para nosotros, en nuestra explicación, es la universalidad. Upea y se ñandé, entonces, yaicuara, ñajenduana, peñande, yara, ñandé, pero da ahí con ñandé en guarante estilo protestante. Yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo y Dios. Au Paulo. No, señor. Porque entonces justamente sucede lo que mucha gente hace, ¿verdad? Roba, esto, aquello. Ahora yo me confieso con Dios y Dios me perdona lo que yo... pues tal hace plata, mira, ya posea, te imboriajúa y le arruino a quien sea, ¿entiendes? A la nación, al pueblo, a la familia, a quien sea, incluso entre parientes, ¿entiendes? Entre parientes incluso, pero después decimos que somos nambreo y seguidores de Jesucristo. Oye, en DUPA iba ahí, entonces le cambiaba ulan de religión, y ya polan de religión a tu gusto y discreción, donde yo me comunico con Dios, Dios me habla, y hace ese pirimbao y Dios me hace el milagro a mí. No, este libro, queridos amigos, que se llama la Biblia, es un libro para la comunidad porque es hoja de ruta. Mi conversión está supeditada a la comunidad. Yo soy un buen papá, yo y Dios, un buen papá, pero para mi familia. Yo soy un buen gobernante. No buen gobernante porque estoy mejor, ¿verdad? Y me enriquezco ilícitamente, no. Y me adueño, ¿verdad? De las cosas que no me pertenecen. Pero después mira que presentamos y decimos que somos grandes cristianos nosotros. A peñan de Yurupe, hoy a la ñañero, peñan de Yaragüey, Nambre, hoy de Nacembata hoy. Y nos vamos a los hospitales y después decimos, ay, desde ahora me comprometo. Había sido, no hay por ahí ningún remedio. Había sido Tarabean, Guyán, entero, único hospital. Anda, Jayquay, oír, aquí decir que no tendríamos que luego que ni estar en ese lugar. ¿Saben por qué? Porque quiere decir que no sabemos cuál es la verdadera necesidad del pueblo, ¿verdad? De la gente. ¿A quién estamos gobernando? ¿O para quién gobernamos? O mejor dicho, nos hemos apoderado de los recursos de toda una nación, ¿verdad? Pero para provecho propio. Hemos privatizado, entonces, queridos hermanos. Y eso está muy mal, eso está muy feo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí, esta reunión, dentro de estas figuras políticas, quiere decir que el Señor utiliza
Aquí en este caso nada más y nada menos que al rey Agripa, Berenice y grandes autoridades. ¿Pero para qué? Para que escuchen la palabra de Dios. Pejendumina, Peñan de Yara dice, mira que esto viene anillo al dedo, queridos amigos. Por lo tanto, nos muestra que Dios siempre puede utilizar todas las situaciones para nuestra propia conversión, para que nosotros podamos cumplir y hacer que la voluntad de Dios se haga presente en medio de nosotros. Eso es lo que nos quiere enseñar este versículo 23, queridos amigos. Así es que ya yepita somi que naña endomí que na lleva. Haña moi Peñan de Yara pobre. Nuestras actividades, nuestro pensamiento, nuestro deseo de hacer bien las cosas. Yo no sé, queridos amigos, yo recuerdo que incluso eso me llama la atención, y ojalá esto suceda en nuestra sociedad, pero en todos los niveles, ¿verdad? El famoso Oscar Romero. Ese era un obispo a quien la película y todo lo dice, pero la vida lo explica mejor. Ese era un país medio chupameya y era hacia el comienzo era medio fifí, él era, ¿verdad? Dentro de la iglesia, gente maoí, que parro aquí, nombre todo el mundo, incienso y valeteico, con mitad a Oscar Romero, etcétera. Entonces, incluso le dan el obispado, le hacen obispo, ¿verdad? Porque todo esto, pues sabemos también que hay muchos tejes y manejes en todas partes, es así, ¿verdad? En todas partes. Este me gusta, no me gusta, bla, bla, bla. Este amigo, entonces lo vamos a hacer obispo, bla, bla, bla. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Cuando lo hacen obispo, él comienza a darse cuenta de la realidad de su pueblo. Queridos amigos, esto es lo que nos quiere enseñar al final de cuentas la palabra de Dios. Por eso es que Pablo, después del capítulo 26, comienza a predicar, ¿verdad?, a Jesucristo. ¿Y a quién le predica? Y al rey Agripa, a Berenice. Y sabemos que estos tipos, por decir así, no comulgan nada ni absolutamente con esto, pero Pablo no tiene pelos en la lengua y anuncia y denuncia, porque justamente es la fuerza del espíritu que tu maranga tu veñan de yarome en su fe, ¿verdad? Porque todos, queridos hermanos, toda la humanidad, todo hombre está llamado y tiene la posibilidad de una conversión. Así que ya tengo que llena de teo y como y tengo que pensar y decir, bueno, Señor, tengo que convertirme, tengo que escuchar más a mi pueblo, a mi gente, responder, vivir más, ser más de comunidad. Y bueno, y eso para todos, ¿verdad? Para nuestra iglesia, para nuestros gobernantes, en fin. Esa es la forma de construir el reino de Dios. Por eso que Hechos de los Apóstoles, hechos, no solamente palabras. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.